provincial, y quiero saludar esta instancia y agradecer a las compañeras de la Secretaría de Nivel Medio, tanto Cecilia González como la compañera Débora Sales, que son con quienes hemos pensado y quienes se han ocupado de darle forma a esta instancia de formación que claramente tiene ya un recorrido y hay intervenciones que se han hecho en el marco de lo que es la formación y el acompañamiento pedagógico relacionados con la tarea de quienes hoy se encuentran en los cargos de asesorías pedagógicas, quienes, digamos, tenemos un gran desafío por delante que tiene que ver con la construcción del diseño curricular y todas las implicancias que tiene y todos los desafíos que nos presenta pensar, construir y trabajar para una escuela mejor, así que sobre todo poner en valor esta propuesta que nos va a permitir seguir pensando y seguir construyendo herramientas. Yo no quiero hacerlo mucho más largo, Débora va a coordinar este espacio en el que hoy están la compañera Cecilia Cavilla, Andrea Paroncini, el compañero Marcelo Lafón, Guido Ricono, y Silvia Barco, tengo entendido, no sé si ya ingresó, pero bueno, darles la bienvenida a todos, todas, todes a esta propuesta, y como siempre saludar y reivindicar estos espacios de reflexión y construcción colectiva que nos permiten pensar hoy la escuela pública, particularmente hoy la escuela media. Así que ahí iniciamos. Bueno, gracias, Sole, muchas gracias. Ahí, bueno, vamos a dar un poco de inicio, por ahí saludar también a los compañeros que forman parte de una de las comisiones de la construcción del diseño curricular, con el que hemos armado esta conformación, que son los compañeros que andan por ahí, Andrea Garro, Cristina, Roberto, Walter, si no me equivoco, Miguel, bueno, que son los cumpas que forman parte también de esta comisión. Este es un híbrido, ¿no? Y me parece que eso está bueno contarlo, porque tiene que ver con las formas en las que trabajamos colectivamente y que nos vincula el sindicato y que nos encuentra el diseño curricular y que nos encuentra, ¿no?, también pensando la formación para la asesoría pedagógica en el marco, ¿no?, de el diseño curricular. En ese sentido, nosotros vamos a tener 4 encuentros, ahora voy a meterme en algunas cuestiones, pero digo como cuestiones generales. Vamos a tener 4 encuentros, donde 2 y 2, diríamos, 2 vamos a estar más gente del grupo de la universidad, que es esto que menciona Sole primero, y otros 2 van a estar más a cargo del grupo de estos compañeros que forman parte de la Comisión de Regulaciones Político-Pedagógicas de el diseño curricular, y los otros vamos a estar como coordinando, ¿no? Digo, es como un acompañamiento respecto a los saberes compartidos, a las miradas para pensar la asesoría pedagógica, a las cuestiones que nos parecen que está bueno y que es importante que pongamos sobre la mesa para trabajar. Yo celebro que podamos estar acá, hoy es un día complicado, hemos tenido algunas bajas respecto a quienes queríamos escuchar hoy, por esto que está pasando y por otras cuestiones también. No solo por esto, pero me parece que el trabajo colectivo va a dar sus frutos respecto a que, nada, somos compañeras y compañeros y podemos, ¿no?, estar escuchándonos hoy, y la compañera que no pudo estar hoy estará el encuentro que viene y va a poder contarnos eso que queríamos socializar un poco acá y poner en esta mesa de trabajo. En ese sentido, la idea, un poco esto ya decía Sole, cómo va a ser, aclarar que por ahí esta demanda surge, ¿no?, de la red que hemos conformado de asesorías pedagógicas, que tratamos ahí desde el sindicato, estar pensando la tarea y el acompañamiento a las escuelas, y entonces, bueno, estamos ahí como tratando de poder responder a la demanda, y una de las cuestiones tenía que ver con esta formación específica en el marco del diseño, y como existe un equipo de investigación que coordina el doctor Ricono, que es Guido, que después lo vamos a escuchar en breve, que se está ocupando también, ¿no?, de investigar, entre otras cosas, él ahora va a contar un poco eso, el diseño, ¿no?, en términos de medida de política curricular. Entonces, bueno, se unían un poco los compañeros que hace años que vienen escribiendo, participando, poniéndole el cuerpo, la cuerpa, a el diseño, específicamente a esto, como son las regulaciones y como es
lo que hemos compartido en el grupo de las asesorías, la 1268 específicamente, y otros equipos de investigación que están pensando. Entonces nos parecía que, bueno, como el sindicato podía, ahí teniendo en cuenta la demanda, unir un poco equipos de trabajo, ¿no? En pos de pensar cuestiones colectivas. Así que un poco eso, este equipo de la facultad, como decía Sol, estaba conformado por Silvina, Cecilia, Andrea, y si no me equivoco, no me olvido de nadie más, bueno, y Guido, ¿no? Entonces, bueno, la idea para hoy es que podamos, nosotros tenemos como una lógica, van a ver que hemos dejado bibliografía, que hemos propuesto ya una actividad, que después al final vamos a recordar un poco todo eso, pero la idea de hoy es que podamos escuchar los marcos generales que nos dan, ¿no? Diríamos, el encuadre para pensar la tarea docente y la tarea pedagógica en el marco del diseño desde la 1268, pero en cuestiones generales que hacen al diseño, que hace a pensarlo desde la universidad como medida de política educativa. Digo, es una cuestión general que nos parecía que era importante a la hora de poder ubicar y poder ir como desagregando, ¿no? Desde dónde venimos y esto que tiene que ver con poder ubicar categorías fundantes, ejes, paradigmas, posicionamientos, transparencia epistémica, etcétera, etcétera, que es algo que siempre decimos, pero que tiene que poder decirse, tiene que poder anclarse, tiene que poder categorizarse y tiene que poder estar presente, ¿no? Hay preguntas hasta qué hora es el encuentro, la idea es más o menos que terminemos un ratito antes de las 9. Nosotros entendemos que es agotador el horario, bueno, ¿no? La exposición, pero bueno, también sabemos que es bastante importante hacerlo. Y por otro lado tenemos un interés bastante fuerte en cómo poder hacer para escucharnos un poco más, ¿no? En dinámicas, bueno, ahora somos más de 100, entonces es difícil el que circule la palabra y que puedan hablar todas y todes y demás, pero habíamos pensado, bueno, ir trabajando paulatinamente y progresivamente distintos momentos en donde podamos ir interviniendo y escuchándonos colectivamente. Entonces hoy vamos a tener un pequeño espacio al final para que circule un poco la palabra respecto a lo que puedan ir tomando nota de lo que se dice acá y demás. Después nos vamos a dejar una actividad con la lectura para el próximo encuentro, que es el 26 de julio, o sea, tenemos el receso en el medio, donde también vamos a poder, desde lo que ustedes hayan escrito, trabajar, ¿no? Eso es otro tipo de participación, trabajar con lo que ustedes traen para justamente poder plantear acá, diríamos, en clave de por dónde están pasando lo que van a plantear, en términos de, bueno, por dónde pasan los problemas pedagógicos y demás. Y después, el tercer encuentro, vamos a trabajar específicamente también la normativa, ¿no? Digo, la bajada, por decirlo así, que dice la normativa, desde dónde está pensada. Y en el último encuentro queremos trabajar directamente en salas de Zoom, o sea, una cuestión general, y después en salas de Zoom más pequeñas, para en pequeños grupos dialogar, plantear lo que hemos venido trabajando y demás, y ahí hacer intercambios, bueno, más pequeños con todas y con todos, porque por suerte somos un montón de gente atrás, ¿no? De esto, y entonces la idea es que podamos estar cada uno con un grupito reducido y escucharnos ahí y pensar cómo seguimos y qué necesitamos y cómo podemos seguirnos formando colectivamente. Así que, bueno, la idea un poco es esa, la de hoy. No quiero cansarles con generalidades, pero hasta ahí estaríamos, esa es la idea. Hay gente que está diciendo de dónde es en el chat y de qué escuela y de qué localidad. Les invitamos a hacer eso, está buenísimo, así después vemos quién nos falta en la red y lo podemos agregar. Así que para que tengamos a todas las escuelas conectadas. Así que eso está bueno. Y después, como decía Sole, el formulario de Google para la asistencia va al final, ¿sí? Bien, estaríamos más o menos, dudas, preguntas, yo estoy tratando de mirar el chat. Cualquier cosa, nada, abre el micrófono y si no, arrancamos con Marce. A ver si anda Marce por ahí. Chiqui, lo perdimos a Marcelo Lafón. No, ahí, vamos. Está, sí, Marce, dale. Bueno, bien. Buenas tardes para todas, todos, todes. Gracias por estar ahí. Primero voy a pedir disculpas porque a algunos o algunas posiblemente haya
pedazos de la exposición que ya es conocida, pero entendemos que dada la importancia del primer diseño curricular de la provincia de Neuquén, por lo menos y hasta que esté implementado en su totalidad, nunca será suficiente insistir en algunas cuestiones. En el caso, Débora lo planteó claramente, bueno, este primer encuentro tiene como finalidad más o menos encuadrarnos en los planteos generales que plantea el diseño, y por lo tanto, insisto, quizás a algunos les suene ya conocido algunas cuestiones, pero no obstante ello, insistimos en lo mismo e intentaremos, ¿no?, justificar el porqué de la insistencia en, por ejemplo, señalar esto de que, bueno, es el primer diseño curricular que tiene la provincia de Neuquén para la escuela secundaria. No es menor. No es menor porque se está terminando con 139 planes de estudio, ¿sí? Se está terminando con cada escuela intentando dar respuestas del mejor modo posible, con los mejores esfuerzos, intencionalidades, pero desde su lugar en la comunidad en la que lleva adelante sus tareas. En este terreno tampoco es menor señalar el papel fundamental que ha jugado ATEN en la construcción de este diseño curricular, ¿sí? Y esto no es menor, digo, incluso en términos más allá de la provincia, por cuanto ATEN desde el inicio que se propuso participar de esta necesidad de construir este diseño curricular, se ha mantenido firme en esta construcción justamente, y a poco de andar ya con una escuela que ya está con el diseño curricular en marcha, que es la Escuela de los Miches, a poco de andar ahora en septiembre con las escuelas del periodo septiembre-mayo, justamente ya con este diseño, y desde febrero próximo con todas las escuelas de la provincia en sus primeros y segundos años con este diseño, no es menor entonces, señalo esto de que ATEN siga ocupando este espacio y haya sido un motor fundamental para que efectivamente se pueda construir el diseño, y desde luego ahora vamos por su implementación. En este terreno, uno diría además está decir, creo que no está de más decir que ATEN lo que ha revalorizado, lo que ha puesto en juego acá, es recuperar nuestra condición de trabajadores, que de hecho la historia de ATEN, próxima a cumplir también 40 años, en el próximo mes de agosto, ha dado muestras sobradas de su defensa de nuestra condición como trabajadores justamente, pero también acá ATEN ha puesto en juego la condición de trabajador intelectual, ¿sí? Entonces, esta importancia del colectivo docente como trabajadores intelectuales, quiero rescatarla, volveremos sobre ella cuando hablemos, aunque sea brevemente, de las áreas de conocimientos y saberes, pero insisto en esto, este rescate de la condición de trabajador intelectual no es menor para los tiempos que corren, ¿sí? Recuerden que este diseño se comenzó a construir ni más ni menos que en el año 2016, ¿sí? Y en este terreno hay un par de cuestiones de un modo general que también nos interesa rescatar de lo que plantea el diseño. Este diseño se sitúa muy tempranamente, y cuando decimos tempranamente decimos el marco sociopolítico, ¿sí? Las primeras 41 páginas del diseño curricular. El diseño señala, ahí sí, sin híbridos, ahí sí sin ambages, ahí sí sin vueltas, que vivimos en un mundo que es patriarcal, que es capitalista y que es colonial. Es decir, toda una definición clara, ¿sí? Muy fuerte, como suele decirse, para atender a decir, bueno, llamar a las cosas por su nombre. Y a partir de eso es que este diseño curricular se plantea la necesidad de desarrollar conocimientos y saberes situados. Y ahí quizás valga una primera aclaración. Este diseño, cuando habla de conocimientos situados, sigue en principio a Donna Haraway, que es la que introduce la cuestión del conocimiento situado a partir de la perspectiva de género, ya a principios de la década del 90, pero va más allá también, entonces incorpora, dado que define que vivimos en un mundo patriarcal, capitalista y colonial, el conocimiento justamente situado por la clase, por el color y por el género. Y a partir de ahí entonces es que el diseño curricular se plantea también ahí dando un pasito más allá de lo conocido,
se plantea una cuestión general, que es el tema de las perspectivas, ¿sí? Perspectivas ya no entendidas como contenidos distribuidos, sino perspectivas de formación y actuación docente. Y en este terreno, las perspectivas en este diseño curricular son entendidas como enfoques filosóficos, epistémicos, políticos y pedagógicos que direccionan la construcción de la experiencia escolar, ¿no? Y apuesta a que estas perspectivas sean modos otros de habitar la escuela. Y entonces en este terreno uno diría, bueno, esas perspectivas son 5, las señalamos una por una. No, también ahí el diseño intenta dar un pasito más y habla de un entramado de perspectivas, ¿sí? Esto es, que no puede hablarse de una perspectiva como forma de habitar la escuela de otro modo, por separado, sino que estas perspectivas de formación y actuación docente van de la mano, están entramadas, y por ello entonces, en lugar de señalar la perspectiva de género, de derechos humanos, y señalar, aunque sea algunas características propias de las mismas, nos vamos a permitir el tema de desarrollar algunas cuestiones de estas perspectivas para que se observe su entramado, justamente, y la necesidad de que las escuelas secundarias en Neuquén las trabajen como tales, como un entramado, ¿sí? Y por lo tanto, si hemos definido tempranamente en el diseño, insisto con esto, que habitamos un mundo patriarcal, pues bien, el diseño entiende el patriarcado como una forma de organización política, económica y social, basada en la idea de autoridad sobre las mujeres y cuerpos disidentes, del varón sobre la mujer, del padre sobre la madre, sobre los hijos, de los viejos sobre los jóvenes, y históricamente de la línea de descendencia paterna sobre la materna. De un modo hegemónico, esto se ha constituido de este modo, y entonces el diseño señala que el patriarcado ha surgido de una toma de poder histórica por parte de los varones, quienes se han apropiado de la sexualidad y la reproducción de las mujeres y sus hijos, ¿no? Creando al mismo tiempo un orden simbólico destinado a recrear ese sistema justamente, ¿no? A través de, bueno, lenguaje, mitos, estereotipos de todo tipo y color, que perpetúan al patriarcado como aparentemente la única estructura social posible. Entonces, el patriarcado se ha constituido, por tanto, en un sistema político, ¿sí? Y su existencia no quiere decir, y ahí hay que estar atentos, en el sentido que el patriarcado no implica que las mujeres no acceden a derechos. Por el contrario, en su recreación, el patriarcado accede a luchas mediantes, desde luego, a otorgar estos o aquellos derechos. No obstante lo cual, y no obstante lo cual estamos hablando 2022, lo cierto es que la realidad indica que hoy por hoy, en el mundo y en la Argentina, al momento de encargarse del trabajo llamado doméstico, el trabajo de los cuidados, para mejor decir, y el cuidado de los hijos e hijas incluidos en esto, bueno, quien se hace cargo de la misma es la mujer, ¿sí? Recuerdo hace algunos meses atrás un artículo de Luciana Pecker, donde ella decía que las diferencias de género a la hora de, y me hace acordar a esto de lo que se conocía como la colimba, a la hora de cocinar, barrer y limpiar, quienes disponen de más tiempo para ello y quienes le otorgan más tiempo a esas actividades son las mujeres, no los varones, ¿no? Y entonces esto crea una situación donde al mismo tiempo que hemos accedido, luchas mediantes, insisto, a derechos de todo tipo y color, si ustedes quieren, lo cierto es que en la estructura familiar y social todavía persiste, y en buena medida, esta idea de que hay tareas, y vuelvo a insistir, estas tareas cotidianas, ¿no? De cocinar, limpiar, barrer, quedan mayoritariamente en manos de, o son las mujeres las que tienen que dedicarle una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Esto va acompañado de, bueno, podríamos, si ustedes quieren profundizar
alguna cuestión al respecto sobre esta perspectiva de género, va acompañado con las llamadas tecnologías de género, atendiendo tanto la sexualidad como el género, que no son una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente, sino que son el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, en los comportamientos, en las relaciones sociales, por el despliegue de una tecnología política que justamente ha tendido a la perpetuación del patriarcado, ¿no? Entonces, en este terreno es importante señalar que este patriarcado al mismo tiempo ha impuesto, bueno, de manera hegemónica, un régimen heteropatriarcal, ¿no? Con ese contrato sexual social, donde la heterosexualidad se convierte en la norma, como una institución política, no es menor esto, que disminuye de un modo general el poder de las mujeres y de las disidencias. Y de este modo, entonces, los encontramos con una perspectiva de género que es bueno entender que debe ser trabajada en los colegios, que es bueno que debe ser trabajada en el sentido de que tiene que permear, atravesar la institución escolar, de la mano con posibilidades de prácticas que en términos micropolíticos vayan desandando ese patriarcado. De hecho, en este sentido, el diseño, si ustedes quieren, no viene a anunciar nada nuevo, y por el contrario, se ancla en experiencias que por suerte en estas provincias tenemos, y que se han desarrollado, y que lo que hace el diseño en todo caso es masificarlas, darle cierto rigor teórico, y que pase a formar parte, en este caso, de una política pública, ya no de la buena voluntad, de las buenas decisiones o esfuerzos que se llevan adelante en este o en aquel colegio. Lo cual no es menor, porque esto lo que permite es que justamente observar que ese patriarcado preexistente al capitalismo, sí, no obstante, a partir de la conquista de Abya Yala y África en el siglo XV occidental, recibió un fuerte espaldarazo en términos geopolíticos, ¿no? Hasta conformar, poco más, poco menos, pero entre el siglo XV y XVI, esto que conocemos como el sistema mundo patriarcal, capitalista, colonial, moderno, ¿no? Y este es un sistema, digamos, que conjugando el patriarcado y el colonialismo con el capitalismo, es lo que ha desarrollado hasta ahora esta cuestión de, varios autores lo hacen, el diseño lo toma, pero más allá de los autores, importa señalar que esta perspectiva, que como habrán observado, no la hemos mencionado, pero estamos hablando acá ya de la cuestión de derechos humanos, esta perspectiva de derechos humanos también debe alcanzar un carácter intercultural, ¿sí? En este terreno, bueno señalar que el diseño va un poquito más allá de lo que usualmente funciona, digamos, en el sistema educativo, que incluso hasta en nuestra propia experiencia en el país y en la provincia, ¿no? Neuquén como capital de los derechos humanos, hemos llevado adelante, da un paso más allá en el sentido de incorporar también la cuestión de la interculturalidad como parte de los derechos humanos. Y aquí también podrán observar, sin detenernos a decir perspectiva de interculturalidad, perspectiva de derechos humanos, estamos entramando ese patriarcado, y por lo tanto la perspectiva de género en oposición al mismo, con la perspectiva en derechos humanos e interculturalidad. Y esto resulta de fundamental importancia en tanto y en cuanto el diseño curricular da un paso más allá, decía, en el sentido de instalar la necesidad de que los derechos humanos sean concebidos desde esta perspectiva intercultural también, porque no basta con hacer hincapié, anclarnos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y ¿por qué? Porque justamente este diseño curricular lo que viene a señalar, y también lo dice con todas las letras, y por eso yo les mencioné el siglo XV, digo, la conquista de Abya Yala y de África, este diseño curricular viene a señalar que hay una construcción que es histórica, me dirán ustedes,
pero que al mismo tiempo es epistémica, ¿sí? Y acá con la epistemia el diseño planta bandera en el sentido que la hace muy sencilla, retomando concepciones de pueblos preexistentes a los Estados-nación y a la conquista del capital mercantil europeo en el siglo XV. La epistemología en este diseño curricular está concebida, al igual que en los pueblos preexistentes, en la gran mayoría de ellos, sencillamente y fundamentalmente, como una forma de ser, estar y percibir el mundo y la sociedad. Y desde ahí entonces es que los derechos humanos entendemos, y el diseño lo dice con todas las letras, debe ir más allá de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, que es una Declaración Universal de Derechos Humanos en clave liberal, ¿sí? Y de ciudadanía liberal, y tomar nota que antes del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a que las naciones se reunieran y dijeran, vamos a convenir en esta Declaración Universal, bueno, antes de esto hubo genocidios, pero mayores a los de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso genocidios constitutivos de los Estados-nación, ¿sí? Y por eso ahí también el diseño curricular lo que se plantea es la necesidad que esa perspectiva de género, entramada con la perspectiva en derechos humanos, entramada con la perspectiva de interculturalidad, y ahora vamos a hacer un pie de página al respecto, tiene que entramarse necesariamente con la perspectiva ambiental, que es la que aparece en el diseño también. ¿Por qué? Porque justamente la perspectiva ambiental, hoy por hoy, adquiere, y el diseño lo dice, ya tempranamente, corroborado, si ustedes quieren, por la pandemia del COVID, lo que dice que es que estamos asistiendo a una crisis que ya no es una crisis ni ambiental ni energética, es una crisis civilizatoria. El diseño también lo dice claramente, y después en las áreas de conocimientos y saberes se van a desarrollar al respecto de determinadas cuestiones, líneas y ejes de trabajo. Y entonces en ese terreno la cuestión ambiental cobra una importancia que también en los colegios de Neuquén, claro que se venía trabajando, claro que había experiencias, claro que había proyectos, pero nuevamente aquí lo que hace el diseño es masificar eso, otorgarle cierta rigurosidad teórica y a instalarlos nuevamente, insisto en esto, como política pública. Ya no sujeta a la buena voluntad y esfuerzos de algún que otro colegio, sino efectivamente como currículum oficial de la provincia de Neuquén para la escuela secundaria. Y entonces, este entramado de perspectivas de formación y actuación docente, este entramado de perspectivas como enfoques, como podrá observarse, filosóficos, epistémicos, políticos y pedagógicos, es lo que posibilita el desarrollo de áreas de conocimientos y saberes que construye el diseño curricular. Pero por lo mismo, entonces, las perspectivas de formación y actuación docente, las perspectivas entendidas como formas otras de habitar la escuela, no son un cúmulo de contenidos. Son esto, enfoques políticos, pedagógicos, filosóficos, epistémicos, que deben permear nuestra cotidianidad escolar, desde la vereda del colegio hasta la cocina de la misma, de los baños, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, desde este planteo general del diseño curricular, es que a partir de ello se desarrollaron las áreas de conocimientos y saberes. Áreas de conocimientos y saberes que también ahí cabe acotar lo siguiente. No es menor este diseño curricular con sus más y sus menos, en algún caso lo ha logrado en mayor medida, en otros en menos, pero en nuestro papel de colectivo docente como intelectuales, nos hemos propuesto justamente la construcción de áreas de conocimientos como áreas de conocimientos en las cuales se insertan las disciplinas y no al revés. Esto es, las áreas de conocimientos y saberes en este diseño curricular no es una sumatoria de disciplinas, sino que son las áreas de conocimientos y saberes las que le otorgan direccionalidad a las disciplinas en particular. ¿Sí? Y para ello se ha debido recurrir, y acá es donde, insisto, en algunos casos se ha logrado
más, en otros menos, pero todo un esfuerzo intelectual, todo un esfuerzo epistémico, y por lo tanto, si es epistémico, es de decisión y elección política y ética, desde luego, en reconstruir lo que usualmente hemos conocido en nuestras propias formaciones y que tiene una data tampoco, no es ni nueva, tampoco es viejísima, pero es una data de esa construcción de las disciplinas que han habitado la escuela secundaria, también desde el siglo XVIII, fines del mismo y principios del XIX, donde han terminado por constituirse como disciplinas académicas y a partir de ahí el traslado a los diferentes niveles educativos. En ese terreno, también lo que ha hecho el diseño curricular, la necesidad de ver cómo se originaron esos campos de conocimientos y saberes, y a partir de ahí dar cuenta, también no estamos descubriendo la pólvora, hay trabajos previos, desde luego. Yo podría citar, por ejemplo, el de Wallerstein, el sociólogo norteamericano, que con un grupo de cientistas sociales, geógrafos, antropólogos, etcétera, etcétera, economistas y demás, allá por la década del 90 también se dieron la tarea de revisar las ciencias sociales hegemónicas, y eso redundó finalmente en un trabajito escrito que tiene un formato de libro, que es Abrir las ciencias sociales. Pues bien, vale lo mismo para las ciencias naturales, vale lo mismo para lenguajes. Lo que hizo el diseño curricular es señalar que la constitución de esos conocimientos y saberes tiene una clara raigambre eurocéntrica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que el desarrollo de los conocimientos y saberes disciplinares que hemos conocido y que, insisto, nosotros hemos sido formados en los mismos, en los diferentes niveles educativos, ha dejado fuera de esos campos de conocimientos populares, conocimientos de pueblos preexistentes, conocimientos de comunidades campesinas, conocimientos de pueblos africanos, conocimientos de pueblos orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando el diseño curricular lo que se planteó es, situados en un mundo patriarcal, capitalista y colonial, pues bien, cabe desarrollar conocimientos que vayan más allá de los conocimientos hasta aquí dados como válidos, porque al fin y al cabo, esos conocimientos, en las diversas áreas, lo que han producido es la construcción y la validación de aparentemente una sola razón, que es la razón eurocéntrica, para dar cuenta del mundo y la sociedad en la que vivimos. Y el diseño curricular no tira por la borda a la razón eurocéntrica, ni mucho menos. El diseño curricular no se propone como una cruzada antioccidental, ni mucho menos, pero sí lo que plantea es la necesidad de recuperar la interculturalidad, a la que hacía mención recién, y que ahora recupero justamente para señalar ese pie de página que íbamos a señalar, en el sentido de establecer un diálogo de saberes, ¿sí? Una ecología de saberes, dijera Sousa de Santos, una ecología de saberes en un mismo pie de igualdad. Por lo tanto, y para ello, la interculturalidad en este diseño curricular es concebida como la implosión del canon eurocéntrico para sentarse en un mismo pie de igualdad y proceder a esa ecología de saberes. La interculturalidad en este diseño curricular no es meramente una cuestión actitudinal. La interculturalidad parte de denunciar la razón eurocéntrica como aparentemente la única razón válida para entender el mundo, y a partir de ello implosiona ese canon y nos sentamos en un mismo pie de igualdad y vemos qué podemos construir, pero en un mismo pie de igualdad. Esto implica que necesariamente esa perspectiva de interculturalidad, al darse la mano con la perspectiva en derechos humanos, con la perspectiva de género, con la perspectiva ambiental, necesariamente parte de denunciar los genocidios, los femigenocidios, los epistemicidios, los ecocidios causados llevados adelante por el capital mercantil europeo a partir de la conquista y colonización de Abya Yala, de África y de Asia. A partir de esa denuncia es que entonces consideramos que el diseño entiende que está en condiciones políticas y éticas de proceder a
construir y reconstruir las áreas de conocimientos y saberes, justamente. Y ahí es cuando algunas áreas han logrado mayores grados de reconstrucción epistémica, otras menos, pero ahí es el proyecto, digamos, intelectual del diseño como tal, de avanzar en ese camino, ¿sí? En ese terreno, como el diseño curricular se define desde la primera página, ¿sí? Y conste que el diseño curricular tiene cientos de páginas hasta la altura del partido. Desde la primera página lo que se plantea el diseño curricular es como un proyecto cultural educativo que se ofrece a la sociedad de Neuquén. A partir de ello, entonces, el diseño curricular lo que se plantea es la necesidad de desarrollar en nuestras aulas conocimientos y saberes socialmente válidos y culturalmente pertinentes desde los sectores populares. Desde los sectores populares. ¿Y esto qué implica? Una toma de partido clara, decidida, en términos de clase social, de color y de género. Ninguna duda. El diseño curricular así lo establece, lo señala, lo argumenta y lo justifica. ¿Sí? Y es una elección que, lógicamente, es una elección epistémica, política y ética. Y ahí es cuando, de más está decir, aparece la necesidad de desarrollar esas áreas de conocimiento y esos saberes, insisto, en estos términos, digamos, permeados por el entramado de perspectivas como enfoques epistémicos filosóficos, permeado por esta concepción de conocimientos otros, ¿sí? Cuando el diseño habla por las dudas, aclaramos, otras, ¿sí? Otras historias otras, imaginarios otros, lenguajes otros, lo hacemos en términos de esa adjetivación del otro, la otra, lo que tiene como finalidad es la de poner en un mismo pie de igualdad lo oficialmente establecido y lo que el diseño quiere que irrumpa ahora en las aulas, ¿sí? Por lo tanto, al decir historias otras, estamos señalando que historias otras tiene el mismo valor, la misma importancia y debe ocupar los mismos tiempos y lugares y espacios que lo hasta aquí oficialmente desarrollado en el sistema educativo en general, ¿no? Ahí es cuando entonces el desarrollo de esos conocimientos y saberes en términos de clase, color y género, como elección epistémica, política, ética, sitúa al diseño en este mundo patriarcal, colonial y capitalista, y es cuando el diseño entonces señala esto: situados en ese mundo, hay que atender al contexto escolar, ¿sí? Efectivamente, hay contextos y contextos. Por eso, importa quizás señalar que cuando hablamos de situado, hablamos de el mundo patriarcal, colonial y capitalista que habitamos, y cuando hablamos del contexto, hablamos de cómo ese patriarcado, ese colonialismo, ese capitalismo, se expresa en la confluencia, en el sur, en el norte de la provincia, en el centro, ¿sí? En una zona rural, en una zona urbana, ¿sí? Pero que no puede escapar ese contexto, y de hecho no escapa, mal que nos pese, y en el mundo entero, no escapa a ese mundo patriarcal, capitalista y colonial, ¿sí? Yo no voy a recurrir a ejemplos, a golpes bajos, para señalar cómo se manifiesta la perspectiva de género, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, haciendo mención o recordando ciertos femicidios llevados adelante. No. Lo cierto es que, en términos políticos, culturales, económicos y sociales, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo se han impuesto, mal que nos pese, como un sistema hegemónico a escala planetario, quizás ya no a nivel de hegemónicamente en una región o en otra, y que situados en ese mundo, lo que el diseño dice, bueno, en los contextos que habitamos y que ocupamos las escuelas, es necesario llevar adelante estas micro posibilidades de justamente lo que el diseño también muy tempranamente dice, transformar el orden social existente, ¿sí? Porque lo dice con todas las letras, y entre las varias citas de Freire, como se imaginarán, seguramente han leído, que tiene el diseño, hay una cita también en el marco sociopolítico donde Freire dice: soy profesor contra el capitalismo. Con todas las letras, claro, ¿sí?
transparente. Bueno, el diseño en ese sentido es que, situados en ese mundo, señala esta necesidad de reconstruir epistémicamente las áreas de conocimientos y saberes y desarrollar a partir de ahí a qué se va a desarrollar, valga la redundancia, al interior de nuestras aulas. En ese terreno el diseño ha avanzado y, como digo, ustedes ya tienen la resolución 1268 del año pasado del Consejo Provincial de Educación, habrán observado este diseño, con este diseño, a partir del mismo, la planificación de los conocimientos y saberes ahora es una planificación curricular por área, lo cual no es menor, ¿sí? Porque establece un trabajo colaborativo, ya no, desde luego que apostamos al mismo, ¿no? Pero ya no dependiendo de el compromiso, la voluntad o la conciencia del compañero o la compañera, sino como necesidad para llevar adelante nuestras clases. Entonces la planificación curricular del área no es menor, porque sienta las bases, si ustedes quieren, no solo epistémicas, sino hasta materialmente, de cómo se va a trabajar ahora en el colegio, ¿sí? Y a partir de ello, esa planificación curricular diaria va a desarrollar conocimientos y saberes que forman parte de un área de conocimientos y saberes, y que va a tener también, ¿no?, como ya aparecía incluso en la resolución 1463, ratificada después por sucesivas resoluciones del cuerpo colegiado del Consejo, va a establecer también una acreditación por área, ¿sí? Lo cual tampoco es menor, ¿sí? Porque acá hay un compromiso, quírase o no por parte del compañero o la compañera. Sobran los ejemplos de buena voluntad y compromiso en la escuela secundaria de Neuquén, por lo tanto, insisto en esto, por eso señalaba, apostamos a ello también, pero por las dudas, en términos pedagógicos administrativos, tenemos que planificar por área y tenemos que acreditar por área, lo cual no es menor, ¿sí? Y cambia radicalmente lo que sí, hasta aquí hemos venido trabajando, ¿sí? Del cual hemos escapado, insisto, y insistimos, y las experiencias las tenemos a mano, por la buena voluntad, el compromiso y la necesidad de hacer esto juntos, llevar adelante aquello también de manera colaborativa. Bueno, acá a esa voluntad y a ese compromiso se le suma que de hecho, ¿sí?, hay que planificar por área, hay que acreditar por área, ¿sí? Y digo, para no ocupar mucho tiempo, pero me interesaría en la parte final rematar tal como más o menos habíamos planteado el eje de intervención, que como resultado de esto, entonces, de un diseño curricular que termina con 139 planes de estudio, que termina con la fragmentación, la dispersión, que termina con la razón eurocéntrica como la única válida y le da lugar, tiempos, espacios escolares a conocimientos y saberes que, provenientes de los sectores populares, justamente lo que propician es cambiar, ¿sí?, el orden social existente. Insisto, lo dice con esos términos, por eso el diseño curricular se define claramente como un diseño curricular no solo crítico, sino también crítico, decolonial y emancipatorio del orden social existente, ¿sí? Y ahí entonces es cuando decía que estaría bueno tener presente que por esto, muchas otras razones, pero me parece que como eje, digamos, teniendo esto presente, es que esta unidad que le otorga el diseño a la escuela secundaria a lo largo y ancho de la provincia es lo que permite señalar que ahora el diseño curricular lo que plantea es una escuela como el patio de recreo de la escuela, ¿sí?, de la sociedad, perdón, ¿sí? El patio de recreo de la sociedad en el sentido que el tiempo escolar es un tiempo en el cual nosotros sacamos, literalmente hablando, a nuestros pibes, a nuestras pibas, del orden social injusto del que provienen, para instalarlo de movida, desde un inicio, en una igualdad pedagógica, ¿sí? Y esa igualdad pedagógica la logramos cuando el profesor, la profesora, enseña lo que, en este caso, diseño curricular, mismos conocimientos y saberes a lo largo y ancho de la provincia. Para la escuela del centro de la capital, para la escuela en el confín de la provincia,
¿sí?, como derecho de nuestros pibes y pibas al acceso a mismos conocimientos y saberes que el diseño considera son relevantes, ¿sí?, socialmente hablando, en el camino de la transformación social del mundo y la sociedad que habitamos. Y por lo tanto la escuela se convierte en un lugar de igualdad, insistimos en esto, como punto de partida, no como algo a alcanzar. Y esa igualdad se logra como punto de partida cuando insistimos en esto. Sacamos a nuestros pibes de ese desigual orden social y económico que provienen y los instalamos en nuestras aulas para desarrollar conocimientos y saberes a cargo de profesores y profesoras portadores de conocimientos y saberes. ¿Sí? Por favor, el diseño curricular no se mueve de dos lugares. Somos profesores, profesoras, y somos adultos. Y en ese terreno, como portadores de conocimientos y saberes, los ponemos en juego para justamente con los conocimientos y saberes que traen nuestros pibes y nuestras pibas, orientar, direccionar y enseñar lo que consideramos que hay que enseñar, ¿sí? Biología, historia, carpintería, lo que fuere. En ese terreno es que el diseño curricular intenta justamente, más que motivar, que sería una cuestión más bien psicológica, de interioridad, psicológica de nuestros pibes y pibas, despertar el interés de nuestros pibes y nuestras pibas, despertar el interés por conocer mundos y sociedades que, si no los desarrollamos en las escuelas, difícilmente los encuentren afuera de la misma, ¿sí? Y en ese terreno, entonces, el rescate, ¿sí?, de esa condición de trabajador intelectual con la que empezamos la charla, recuperar esto implica justamente la construcción como colectivo docente de nuevos y liberadores regímenes de verdad, ¿sí? Y por lo tanto, este diseño curricular construido por profesores y profesoras del nivel secundario cuenta con desarrollo de conocimientos y saberes producidos por profesores y profesoras del nivel secundario, con procesos de coformación por profesores del nivel secundario, con producción de materiales para trabajar en el aula con nuestros pibes y pibas, producidos por profesores del nivel secundario, para justamente señalar esto, rescatar esto, poner de relieve esto. Somos capaces de, sí, claro que somos capaces de revalorizar y poner en juego nuestra condición de trabajadores intelectuales para justamente inscribirnos en este diseño curricular en los términos que está planteado. Por lo tanto, como cierre, digamos, quizás, convenga señalar que es un diseño curricular que se concibe como un rescate de la pedagogía del concepto, ¿sí? En tiempos donde lo procedimental, lo actitudinal ha ganado un vasto terreno, y donde se nos dice que, bueno, hay cuestiones que son, o se pretende, ante problemas pedagógicos políticos, señalar que es una cuestión de procedimientos, de pasos a dar, de técnicas. El diseño curricular viene a decir que hay que recomponer el espacio áulico como un espacio de discusión y debate político, pedagógico. Y por eso la recuperación de la pedagogía del concepto no es menor, porque esa misma pedagogía del concepto nos permite señalar también como unidad de la escuela secundaria ahora con este diseño curricular, que los proyectos, insistimos en esto, con la mejor buena voluntad, con las mejores intenciones y demás, que hemos llevado y llevamos adelante para dar respuesta a esto, a aquello y lo demás, bueno, pues bien, este diseño curricular ya carece de razón de ser un diseño por proyectos. ¿Por qué? Porque justamente en la historización que hacemos de los proyectos, no se olviden que, sobre todo en la década del 90 y en este país, los proyectos fueron las respuestas que las escuelas se vieron obligadas a hacer ante la fragmentación, la dispersión, la falta de centralidad en las políticas públicas, adrede, pero que con un diseño curricular que vuelve a otorgarle unidad al nivel secundario, torna los proyectos innecesarios en tanto y en cuanto pretendan dar respuestas parciales o episódicas o coyunturales. Los proyectos en este diseño curricular se conciben como
formatos pedagógicos didácticos, inscriptos en áreas de conocimientos y saberes, inscriptos en los equipos de trabajo, por ejemplo, el equipo de trabajo de articulación y coordinación pedagógica, inscriptos en los equipos de trabajo de conducción y gobierno escolar, pero ya no como esas respuestas puntuales que necesariamente, insisto, nos vimos y nos vemos todavía obligados a dar. En ese terreno, entonces, no es menor esto de que esta unidad del nivel secundario, otorgada por este diseño curricular, hay hincapié en esto de, justamente, áreas de conocimientos y saberes, planificación áreal, acreditación áreal, promoción interarial allá por el tercer año, y para redondear, insistir una y otra vez en esto, ¿sí? En tiempos de crisis civilizatoria, digo, no lo decimos nosotros, lo dicen desde biólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Digo, podríamos dar abundante bibliografía de autores. De lo que se trata es que en tiempos de crisis civilizatoria, el diseño curricular en la provincia de Neuquén viene a señalar que, justamente, la denuncia del mundo que ha originado esta crisis, y a partir de ahí, propuesta, insisto, primer página del diseño curricular. Es un proyecto cultural educativo que se ofrece a la sociedad de Neuquén y que señala, esta es la sociedad en la que vivimos, y proponemos a nuestros pibes, para que como generación nueva, capaz de nuevos inicios, nuevos comienzos, cambios, pocos o muchos, ellos lo decidirán como nueva generación, la necesidad, de nuestra parte, por lo menos como diseño curricular, de justamente alterar drásticamente el orden social instituido. Hasta ahí, como para no extenderme mucho más. Impresionante, Marce. Qué Para... gustazo. Impresionante. ¿Te escuchó bien? Bueno, esperemos que sí. Siempre un gustazo escucharte. Estoy viendo de poner la pantalla acá. La pantalla compartida, si nos podemos ver. Ahora nos vamos a escuchar a Guido. Bueno, la verdad que, nada, ¿no? Es siempre súper inspirador escucharlo. Algunos hemos escuchado tal cual, pero me parece que siempre está buenísimo que podamos volver sobre algunas cuestiones básicas, pero que creo que también son nuevas, ¿no? En términos de que estamos volviendo a pensar algunas cuestiones en los marcos, ¿no? Pienso de las resoluciones que están pensando los sentidos de nuestra tarea y demás, y entonces es necesario poder ubicar estos encuadres que nos ayuden a pensar, básicamente, ¿no? Como bueno, va por acá. Entonces, digo, todo este recorrido que hizo Marcelo, que es enorme, y que vamos a estar, obviamente, ahí lo veo a Mauro. Hola, Mauro, de Costa de Malleo. Que vamos a estar trabajando, y me parece que está bueno ahí cuando tengamos un ratito al final, que puedan retomar alguna pregunta o lo que sea necesario, aprovechando que está Marcelo hoy acá con nosotros, para que pueda profundizar en algunos de esos aspectos, que fueron todos, ¿no? El entramado, pero después, diríamos, titulares, un poco, para ayudarnos a pensar estas cuestiones generales. Bueno, la idea ahora es que podamos escuchar al doctor Guido Ricono, que es compañero de la universidad y es diríamos, el director del equipo de investigación que está pensando también las cuestiones del diseño. Guido, avísame lo de compartir pantalla, si vas a poder o no. Bueno, ¿cómo andan? Gracias, Debo. Sí, no puedo, me dice que alguien, el host, que imagino que me deshabilitó la posibilidad de que comparta. Por ahí ahí te puse como coanfitrión. Probemos si podés ahora, avísame. Dale, a ver, pruebo. Guido reconocí, sí. Lo de doctor está bien, pero bueno, a Guido, gracias. Y sobre todo, bueno, lo que primero que quiero decir es que qué difícil hablar después de la introducción de Marce. Yo pensé que no era posible hacer una síntesis del diseño curricular, pero veo que se puede, y que bueno que está filmado. Porque está filmado, es buenísimo, es buenísimo. Me va a venir y de la historia, de cómo se armó, bueno, me parece, no puedo devolver, si querés, compartir vos, porque no me deja hacerlo. Dale, ahí. Ahora, Guido, probá. Dale. A ver.
Ahora sí puedo. Pues ya. Gracias, Ceci. Gracias. Bueno, eso. Lo primero para decir es agradecerle a Marcelo por la intervención. También quería agradecerle a Andrea Garro, que la veo ahí, que tuvo la predisposición de escucharme telefónicamente, un tiempo muy largo, donde ya bueno, pudimos intercambiar sobre este tema. Y también a Débora, a Andrea, a Cecilia y a todo el equipo de ATEN que hicieron esto posible, porque es un desafío también para nosotros llevar a cabo este curso, este seminario, pero es un desafío lindo porque es parte de nuestra tarea también, es parte de nuestros objetivos y lo que nos interesaba hacer como equipo de investigación. Cuando apareció la primera propuesta de parte de Débora, la primera pregunta que me hice fue, bueno, vamos a asesorar a las asesorías. Esa era la primera pregunta que yo me hice. Nuestra tarea va a ser eso. Y un poco tratando de desgranar las tareas que teníamos por delante, me di cuenta que no iba por ese lado, aunque por supuesto uno estaba siendo asesorado sistemáticamente, sino más bien la idea de este curso no va tanto por una asesoría nuestra, sino más bien intentar sistematizar los desafíos, las fortalezas, las debilidades, por supuesto, que tienen las asesorías, pero construirlas junto a ustedes. Es decir, tratar de sistematizarlos con ustedes. Pero no de todo lo que les sucede, sino de una cosa en particular que a mí me parece importante enfatizarla, que es acerca de la tarea pedagógica, que es lo que nos interesa trabajar. No de todo lo que les pasa como asesores y asesoras en su ámbito laboral, sino específicamente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, que es lo que queremos destacar. Por supuesto que van a ir apareciendo todo otro montón de cosas y de situaciones y de anécdotas y de cosas que a ustedes les pasan, que han vivido y que viven, pero nos interesa enfatizar eso. Este es el primer encuentro, un encuentro general en el que vamos a trabajar con el lineamiento muy a grandes rasgos del curso, y después vienen otros 3 encuentros donde vamos a trabajar específicamente sobre la asesoría. Pero la idea de la clase de hoy era un encuentro dividido en 4 intervenciones, 2 de las cuales por cuestiones de salud no pueden estar presentes, así que yo quería tomar algunos elementos sin pisarme mucho con lo que dijo Marcelo, pero creo que no me voy a pisar en nada, pero que tienen que ver con el diseño curricular. Y cómo lo venimos abordando desde la Universidad del Comahue, desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Bueno, primero las formalidades, ¿no? Nosotros formamos parte de Silvina, Andrea, Débora, Cecilia y yo, formamos parte, junto a otras personas, de un proyecto de investigación que está anclado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, cuyo título está ahí escrito, que fundamentalmente lo que intentamos es trabajar con los diseños curriculares de las 2 provincias, 2 diseños curriculares que son muy distintos, que tienen un origen muy distinto. A la SRN en Río Negro y el diseño curricular neuquino tienen un origen, dinámicas, pujas y actores distintos, y la idea es trabajarlos en su singularidad, pero también de modo comparativo y en función de la legislación nacional. Es decir, el proyecto de investigación también parte de la Ley de Educación Nacional como el marco a partir del cual pensar las políticas educativas en la Argentina contemporánea. Al mismo tiempo, junto a otro compañero, en el sindicato también tenemos un seminario sobre algunos elementos de la obra de Gramsci y de Freire, vinculados específicamente a la educación popular y Estado, y lo traigo a colación porque en uno de los encuentros en el cual estuvo Marcelo presente, yo ahí por primera vez me di cuenta la importancia del diseño curricular neuquino. Cuando una compañera invitada de Capital, en su alocución, nos remarcó lo particular que era el origen del diseño curricular neuquino. Lo paradigmático que era, lo interesante que era el proceso de formulación, lo que debíamos reconstruir todo ese proceso y lo singular, en el sentido de que no hay experiencias de diseños curriculares como el que tiene la provincia de Neuquén. Y ahí empezamos a pensar la posibilidad de estudiarlo, de investigarlo más a fondo, y llegamos al proyecto de investigación. Solamente les traigo 2 objetivos que bueno, son un poco en los que se enmarca, voy a tratar de hacerlo así, en los que se enmarca el proyecto de investigación. El primero tiene que ver con
analizar el contexto de surgimiento y las condiciones históricas. Ahí hay también un intento por reconstruir la historia particular de las dos provincias a la hora del surgimiento de la SRN y el diseño curricular neuquino, para poder entender el contexto de surgimiento de los mismos. Y en segundo lugar, lo que les decía, una perspectiva comparativa y sobre todo intentando extraer la matriz de pensamiento político educativo que está de fondo en cada uno de los diseños curriculares. Que insisto, son muy distintos, no vamos a ir al de Renero porque no nos interesa en este seminario, y ya hay un grupo de trabajo que está dedicado a esa tarea, pero tiene un carácter muy distinto porque es de arriba hacia abajo, donde el rol del sindicato es prácticamente ausente, y otros actores en el diseño, y que tiene ya un tiempo de vigencia. Ahora, quiero detenerme en una cuestión fundamental, antes de ir al diseño curricular. Nosotros y nosotras trabajamos con las políticas educativas de nivel nacional en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y no vamos a dar una clase de política educativa, pero sí quería contarles una cosa, cómo se trabajó y cómo aún se trabaja en las universidades nacionales a la hora de abordar una política educativa. ¿Qué elementos se tienen en cuenta? Hay una multiplicidad de factores, ¿no? Hay factores, autores, han cambiado, hay escuelas de acuerdo al periodo histórico en el que se ha abordado, hay, por supuesto, perspectivas políticas, hay PUCAs, hay, bueno, todo lo que pasa en cualquier disciplina humanística en general, y en este caso de la ciencia de la educación, hay todo ese combo, aparece a la hora de estudiar una política educativa, como puede ser el diseño curricular de Neuquén. Pero históricamente, en Argentina, se abordó esto, y ustedes, los que son de ciencias de la educación, lo conocen porque han leído a Paviglianiti, que lástima que está Silvia Barco, que podría dar cuenta mucho más de todo eso, pero hay dos conceptos que cuando uno entra a una cátedra de política educativa le dicen que tenés que entender el proceso, tenés que entender que el rol del Estado es clave a la hora de entender la política educativa. Y tenés que entender que es de subsidiariedad o de principalidad. Es como el ABC de la cuestión. Si uno no entiende eso, no puede entender qué es una política educativa. Es como la clave, ¿no? ¿Y qué significa cada uno de esos conceptos? Significa que, en el caso de la principalidad del Estado, el Estado es un agente principal en materia de política educativa y de garantizar el derecho a la educación. El Estado puede ocupar un rol de principalidad o de subsidiariedad. Puede ser el agente principal o puede ser un agente subsidiario en el marco de otros agentes que ofrecen educación o que garantizan el derecho a la educación. Entonces, esta primera categorización dentro de lo que conocemos como un análisis sincrónico, ¿no? Es decir, teórico, de un concepto teórico, no solo es parte de lo que se ha investigado históricamente en Argentina sobre política educativa y se sigue investigando, sino que es la formación básica de cualquier estudiante, ojalá que alguien que está acá, yo estimo que muchas de las personas que están acá estudiaron en la Facultad de Ciencias de la Educación y saben muy bien que esa pregunta es insoslayable en una mesa de examen, tienen que saber eso, y lo hemos leído en reiteradas ocasiones. Incluso también, esto también va a ser muy breve, se trabaja con, esto ya es una perspectiva más propia del equipo de investigación, pero se trabaja con una línea de tiempo, que es ahí pero muy general, no vamos a ir a trabajar con historia, les prometo que no, pero sí sepan que el Estado ha sido subsidiario principalista de acuerdo en determinados momentos de la historia ha sido principalista, en otros momentos ha sido subsidiario, vamos a decirlo así bien esquemáticamente, y si uno tuviera que trazar una línea de cuándo cambió el Estado, o cuándo fue el énfasis de su rol principalista o subsidiario, uno podría decir que durante el peronismo, el periodo entre la década del 30, el Estado interventor, la década del 40, el peronismo clásico hasta el 55 aproximadamente, el Estado ocupa un rol principalista en materia de política educativa, de política pública en general, ¿no? El Estado garantiza la política pública, garantiza derechos, y tiene la sociedad como el destinatario de la política pública y de la política educativa en particular. Venía esto ya de la 1420, pero se enfatiza, digamos, es el periodo paradigmático del derecho a la educación y un Estado principalista durante el peronismo. Y a partir de la década del 50, pero con énfasis en los 60, comienza un proceso que conocemos como de subsidiarización del Estado Nacional. Ahí aparecen otros agentes. Inicialmente la Iglesia Católica, que ya está presente a fines del siglo XIX, la 1420, en las discusiones. ¿Sí?
pero con énfasis, sobre todo a partir de 1958, la ley laica o libre, después el proceso de transferencia, todas cosas que ustedes conocen, empieza el Estado como a desgajarse, ¿no? A perder parte de su principalidad, y otros actores, en este caso la Iglesia Católica, y en la década de fines de los 60 y principios de los 70, pero con auge en los 90, las empresas privadas ocupan el lugar que el Estado ocupaba, ¿no? Y el derecho a la educación comienza a ser algo inédito, ¿no? Individual y no social, ¿no? Se empiezan a romper esos consensos a través de los cuales la sociedad argentina se organizaba, lo que un autor que ustedes también deben conocer, que es Pablo Pinó, se animó a decir como la muerte de la escuela pública para la dictadura, ¿no? Viendo este proceso, Pinó dijo: acá se muere la escuela pública, ¿no? En ese texto tan conocido también por quienes trabajamos en ciencia de la educación. Esta suerte de descomposición del Estado Nacional tenía que ver entonces con su subsidiarización y con su pérdida como principal agente en materia de derecho a la educación y de política, y de garantizar el derecho a la educación del parte de la sociedad. En ese marco, yo voy pasando las diapositivas, ahora hay hay un texto con flechitas, si no me avisan. En ese marco, los otros actores que aparecen cuando uno trabaja, insisto, estoy pensando en política educativa, cómo se analiza la política educativa en términos clásicos, ¿no? Y muy general, muy general. Son siempre, decíamos, el mercado, las empresas privadas, o las confesiones, las iglesias, ¿no? Quienes iban desgajando, cortando al Estado, quitándole principalidad. Y esto habla de la relación Estado-social. El Estado empieza a actuar con menos profundidad en el marco de la sociedad, actúa cada vez menos, y cada vez otros actores empiezan a tener, con otros intereses, mayor presencia. En el caso del mercado, un interés de la renta, un interés privatista, y en el caso de las confesiones, un interés ideológico político, ¿no? Que está bien claro. Ahora, de repente aparece algo que ocurrió en la década pasada y que está ahora implementándose, que es un proceso que es el del diseño curricular neuquino, que es otro actor, pero que no es ni el mercado ni una confesión, y que un poco pone en juego esta teorización clásica acerca del derecho a la educación social garantizado por un Estado principalista. Porque el diseño curricular enfatiza que el Estado es el principal garante del derecho a la educación, pero que no es quien está a cargo de su elaboración. No solamente eso, sino que en Neuquén lo que ocurrió fue que el sindicato, pero no solamente, porque ahí aparece también Silvia Barco, que la vamos a nombrar otra vez porque fue parte también de este proceso, la Universidad Nacional del Comahue y otros sectores de la sociedad civil y la comunidad educativa formaron parte también del diseño curricular y de su elaboración. En ese sentido, es que la idea de principalidad y subsidiariedad un poco tambalea, ¿no? Y si bien no tenemos claridad acerca de cómo definirla, a mí se me ocurrió llamarla como la principalidad participativa, con signos de pregunta, porque no tenemos tampoco una definición clara acerca de cómo llamarlo. Lo que sí sabemos es lo que no es. Sí sabemos qué no es. Esto que ocurrió en Neuquén, esto que está ocurriendo en Neuquén, mejor dicho, no es una transferencia, bien típica de la década del 90, en realidad de los 60, pero de los 90, esta idea de que el Estado Nacional transfiere a las provincias y bueno, háganse cargo ustedes de la educación, yo me desligo de mi responsabilidad educativa. Tampoco es una privatización, estoy hablando de la ley de transferencia, ¿no? del menemismo, tampoco es una privatización en el sentido de que el Estado vende o permite que las empresas privadas se encarguen del derecho a la educación o garanticen el derecho a la educación, ni tampoco es una tercerización. Esto lo puse un poco provocativamente teniendo en cuenta los discursos de las últimas semanas, ¿no? Tampoco es una tercerización del Estado en el sentido de que se desliga de su responsabilidad, porque es el sindicato el que presionó para hacerse cargo del derecho de crear o de elaborar el diseño curricular. Entonces es bien interesante el proceso, es bien interesante, porque se escapa a las lógicas a las que nos veníamos acostumbrados. Yo invito a releer aquellos viejos textos de Susana Bior, de Norma Paglianiti, en función de esto que está pasando en Neuquén. Y van a ver que a veces, por supuesto, no es una crítica, esto no es una crítica a ninguna de las dos, ni a quienes elaboraron teoría de política educativa
o la siguen elaborando, sino que en todo caso es una discusión, ¿no? A veces es una cuestión de tiempos, de lo que sucedió después. Pero van a ver que las categorías no encajan con ciertas realidades, que por supuesto es dinámica, cambia, y eso implica crear nuevas categorías para poder analizar las realidades nuevas que van apareciendo. Me animo un poco más, me animo, y ustedes, en todo caso, está abierto el micrófono para debatir, polemizar, discutir. A veces, por momentos, en las entrevistas que hemos llevado a cabo como equipo de investigación, a mí me dio la sensación, y acá la saco a Andrea, a Cecilia, a Débora y a Silvina, de que se invertía el rol, porque cuando uno entrevistaba a alguien que participaba de las asambleas, que participó de las asambleas, y que participó de la gestación del diseño curricular, daba la sensación de que era el Estado provincial neuquino el que se resistía a la intervención del sindicato en la creación del diseño curricular. Cosa que ocurría al revés, históricamente. Históricamente, los sindicatos, uno piensa en la década del 90, ¿cómo fue la reforma educativa? Bueno, con una fuerte polarización y oposición sindical a lo que conocemos como proceso de privatización educativa. Bueno, acá da la sensación de que había un cambio, por lo menos algo para decir, ¿no? No me atrevería a decir que lo opuesto, pero por lo menos algo para decir frente a lo que se estaba viviendo. Que no se vivió sin contradicciones al interior del sindicato ni al interior de las asambleas, justo es decirlo también. No se vivió de manera lineal y coherente, es decir, es un proceso que tuvo disputas tanto entre actores, como puede ser la universidad, el sindicato, el Estado provincial neuquino, como al interior del propio sindicato o al interior de la comunidad educativa, entre el sindicato y otros actores que también disputan. Porque se trata de política, estamos hablando de política educativa. Lo primero que tenemos que decir es que esto es una discusión política. ¿Sí? Es una discusión política que por supuesto incluye un elemento pedagógico, pero que no puede soslayarse la discusión política. Y cuando hablamos de política hablamos de intereses, grupos, actores. ¿Sí? Entonces eso estuvo y está presente, por supuesto. Y hay una cuestión ahí que a mí me parece interesante, y ahí retomo algo que dijo Marcelo, que tiene que ver con el rol de todos los actores, los docentes en particular, la docencia en particular para Antonio Gramsci, pero en general. Gramsci decía que quienes ocupan lugares educativos en una escuela tienen un lugar privilegiado, no en cuanto a lo económico, claramente, sino en cuanto a su rol en la organización de la cultura de las masas populares, ¿no? O sea, y ahí rescato esto que decía Marcelo de el rol de quienes estamos en las escuelas como intelectuales, en el sentido de que tenemos la posibilidad de organizar la cultura de las masas. Ustedes piensen que Antonio Gramsci fue un pensador que estaba fundamentalmente abocado en intentar una transformación social, entonces veía en la docencia a un grupo de gente que ocupaba un lugar envidiable para alguien que le interesa cambiar a la sociedad, ¿no? Porque tienen esto de la organización de la cultura, se refiere a cómo quien está frente al aula, o ustedes, quienes están en las asesorías, quienes ocupan cualquier lugar dentro de la escuela, organizan un programa educativo, y esto es un concepto que a Gramsci, por supuesto, le interesaba. Y al mismo tiempo le interesaba rescatarlo porque, no solamente por su rol político, que es el que acabo de decir, sino también porque él veía algo, lo dice suelto, como todas las cosas que decía Antonio Gramsci, no todas, pero las que más conocemos sí, porque escribió en contextos muy difíciles, porque en general a la docencia y a quienes están en las escuelas, decía él, se los subvalora y se les quita su componente como intelectual. Entonces ahí había un intento por rescatar, por valorizar el rol de intelectualidad que tiene la docencia, ¿no? Entonces ahí está esa doble dimensión que también me interesaba destacarla. Perdón. Quiero ver la hora. Perdón. Bien. Voy un poquito atrasado, pero estamos me voy a apurar. bien. No, pero ¿Sí? estamos bien, Guido. Bien, ok. Estamos bien, bueno, estamos bien.
Estamos bien los Sí, 33. estamos bien, pero a mí me quedan como 10 diapositivas todavía. Bueno, sí, miré, eran como Bueno, 16, pero bueno, va. claro, vamos a hacer una síntesis acá que tiene que ver con cómo analizar la política educativa. Quizás esto lo podemos pasar así como más rápido. Eh, la idea de ver la política educativa desde una perspectiva nueva, que nos tiene a todos y a todas medio como intentando buscar la categoría para poder entenderla, que es lo que nos está pasando en Neuquén. En principio, lo que decía, la necesidad de recategorizar, ¿no? Una cosa para decir es que fue un proceso descentralizado, claramente descentralizado y participativo. Por supuesto que todo esto se puede discutir, ¿no? Cuán poco, mucho, esto, porque también aparece ahí eso es una disputa política. Cuán descentralizado, cuán participativo, discutible. Eso son densidades dentro de una categoría. Lo que está claro es que fue así, y es así. Y en segundo lugar, una cuestión importante, que es creo que la que nos atañe más, que tiene que ver con que es una política educativa con un proceso abierto. Esto lo tomamos esto sí que no es nuevo, es bastante viejo, pero la idea de que la política educativa puede tener desdoblamientos, así como también efectos inesperados y mutaciones, es interesante pensarla, porque nos resitúa a quienes estamos aplicando la política educativa como actores dentro de esa política educativa en un futuro próximo, es decir, con posibilidades de modificarla, ¿sí? Con posibilidades de colectivamente modificar una política educativa, porque una vez que se pone en práctica, de hecho es lo más común, ¿no? Hay un autor que dice, que sacó un libro recientemente sobre reforma educativa, que dice la historia de la educación y la historia de la reforma, por supuesto. No hay, lo que más hubo fueron reformas educativas. Pasa que en Argentina eso es un concepto caro, porque quizás se asocia mucho a los 90, pero en todo el mundo hay sistemáticamente reformas educativas y cambios en la legislación educativa, porque la sociedad es vertiginosa y porque el mundo va cambiando, y eso requiere de modificaciones legislativas que van haciéndose con el paso del tiempo. Bueno, ahora, en relación a las asesorías pedagógicas, vamos a ir a dos cuestiones que nos interesa poder trabajar ¿por qué nos interesa trabajar con ustedes? Bueno, desde el punto de vista universitario hay una cosa que acá no está, que tiene que ver con la extensión, que ustedes la conocen, que es un poco lo que charlamos con las compañeras, que es una de las misiones de la universidad. Ustedes saben que las universidades nacionales, luego de la reforma del 18, en Córdoba, tiene 3 misiones que son la docencia, la investigación y la extensión, es decir, su vínculo con la sociedad, ¿no? Por supuesto que ¿qué es la extensión? Así como qué es la docencia y qué es la investigación es una disputa política. Para quienes estamos aquí presentes, la extensión es construir conocimiento junto a la sociedad, junto con la sociedad y sobre todo junto a los actores del sistema educativo. Pero en términos de lo que a este curso atañe, más específicamente vinculado con nuestra tarea con el sindicato, nos interesa en tanto investigación, en tanto poder construir, acá está un poquito más detallado, en tanto para poder construir, sistematizar información, esto es referida a cómo se va aplicando el diseño curricular y cuáles son las dificultades que van apareciendo, cuáles son las cosas positivas que van apareciendo, y todo lo relacionado con lo que va pasando, con los actores del diseño curricular, y esa información poder nosotros, desde como equipo de investigación, sistematizarla en el sentido de que sea útil. No es un conocimiento que nos interesa discutirlo con colegas, ¿no? Nos interesa después, dentro de unos meses, a ustedes ir con una sistematización que les sea útil para su trabajo diario, por lo menos conocer un panorama general de cómo trabajan las asesorías, y qué cosas se pueden sacar de ahí para poder trabajar mejor, ¿no? Porque lo que hay de fondo siempre es que va de suyo, Marcelo lo dijo, y creo que los que estamos acá, estamos porque nos interesa, porque tenemos un compromiso fuerte con la educación, no por otra razón. Y entonces ahí ese compromiso requiere de lo que llamamos praxis. ¿Y qué es la praxis? Es, bueno, pensar, hacer y volver a pensar sobre lo que hicimos. Estamos pensando, haciendo, volviendo a pensar sobre lo que hicimos. En ese sentido, la investigación se transforma no solamente en una lectura entre pares académicos, sino una lectura
participativa, con compromiso político, con un intento de ida y vuelta con quienes están del otro lado, no participando de los grupos de investigación, pero sí en la práctica concreta que nos interesa, que estamos investigando, ¿no? Y después, no. Y hay un texto que ustedes tienen ahí, que lo pusimos como, con Andrea discutíamos qué texto poner de bibliografía optativa, obligatoria, y también hay una cuestión de temporalidades, ¿no? Hay muchos textos sobre asesorías pedagógicas muy interesantes, pero también hay algunos que van quedando muy viejitos, ¿no? Entonces, la realidad va cambiando y hay que buscar también ayornarse. A veces son muy interesantes, pero son medio viejos, a veces son nuevos, pero no dicen nada. Entonces, buscábamos ahí, nos parecía que el de López Yáñez, por supuesto estamos abiertos, ustedes deben conocer mucha bibliografía, pueden compartirnos también material. Nos parecía que el de López Yáñez era un texto que si bien era optativa, teníamos que decir algo sobre ese texto, y así lo estamos haciendo. Y a mí me interesaba rescatar esta idea del etnógrafo, ¿no? Ahí en ese texto se hace referencia a eso, dice el asesor pedagógico es un etnógrafo, y habla de etnógrafo como el concepto más antropológico, ¿no? Conoce a la comunidad originaria, habla con ellos, esa idea un poco antigua, pero que tiene una fuerte carga exógena, ¿no? Vinculada con el proceso educativo. Y si bien nos interesaba la idea de que la etnografía busca o tiene una búsqueda intrínseca, que es la de desnaturalizar la realidad, que me parece que es la labor de la asesoría pedagógica, que tiene que estar presente siempre, y por eso lo rescatamos, quizás tiene de negativo esta mirada de que ustedes están por encima, por afuera de lo que ocurre en el aula o en el proceso pedagógico. Entonces, aparece esa contradicción que nos pareció importante, me pareció importante destacarla, pero fundamentalmente lo bueno, voy a rescatar lo bueno, tiene que ver con lo que dije de desnaturalizar la realidad que se vive en la escuela sistemáticamente, pero al mismo tiempo hay un énfasis fuerte en conocer la cultura institucional. Si tienen tiempo, si les sobra tiempo, léanlo, es un texto interesante, si lo leyeron, buenísimo, porque tiene algunas puntas que son interesantes para trabajarlo. Vuelvo para atrás, había dos sentidos, el primero era las investigaciones, ¿por qué nos interesaba trabajar con asesorías? El primero era por la investigación, la sistematización, y el segundo, el aula. ¿Por qué? Porque hay quienes están en las aulas de la facultad, nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, o son o lo serán en breve parte de la asesoría pedagógica, ¿no? De hecho, Andrea Garro me comentaba que la gran mayoría de quienes ocupan los lugares de asesoría pedagógica, hay muchas personas que son de psicología, pero también hay muchas personas de ciencias de la educación. Entonces, ir a la práctica, antes de ir a la práctica, estudiar una sistematización actualizada de las condiciones de trabajo que van a tener a futuro, nos pareció también interesante. Al mismo tiempo que desplegar, por supuesto, el debate que puede darse en el aula acerca de la práctica de la asesoría, ¿no? Con quienes van a ser asesores y asesoras pedagógicas. Bueno, un poco por ahí va la... Esperen que ahora se va la locución y, bueno, no lo puedo sacar. Si me siguen escuchando buenísimo, yo estoy hablando acá con el teléfono. Un poco iba por ahí bien. Te escuchamos bien, re bien, bueno. se ve bien, tranqui, estamos perfectos. Buenísimo, Debo, gracias. Y el cierre tiene que ver con, o por lo menos de mi parte, por ahí las chicas quieren decir algo más, tienen que ver con lo siguiente. Son 4 encuentros en los cuales el primero es este primero general, que a nosotros nos interesaba que ustedes tengan este programa que dio Marcelo sobre el diseño curricular, y el que tenemos desde el proyecto de investigación, y una mirada acerca de cuál es la búsqueda en este curso y qué es lo que nos interesa. Y también decirles que en el segundo encuentro tienen 2 compromisos. El primero es el de la lectura, faltan 20 días y es una lectura breve, son 35 páginas de un texto llevadero que posiblemente hayan leído, la idea es que lo lean porque el segundo encuentro va a tener una dinámica de trabajo
que se va a sostener sobre esa lectura. Entonces, si no hay esa lectura, la dinámica de las actividades que se llevan a cabo van a ver un poco dificultosas y además va a ser muy aburrido para ustedes si no leen. Y en segundo lugar, hay un foro, fíjense que en el aula hay 2 foros, uno que es para consultas generales, del estilo, tengo dudas con la cursada, los horarios, no puedo ver el texto, en fin, cuestiones generales administrativas o lo que fuera, y el segundo es una pregunta, que tiene una pregunta que tiene que responder individualmente, que tiene una trampa, que es que no pueden leer la respuesta de los demás. Y lo hicimos a propósito así, porque nos interesa que haya una reflexión individual. Es una pregunta que se responde en 1, máximo 2 párrafos, y es muy cortita, pero que nos interesa que ustedes puedan ahí, en un acto reflexivo, leerla y responderla quizás el otro día, o a los días, pero reflexionar acerca de cuáles son las dificultades más importantes de la tarea de la asesoría pedagógica que ustedes tienen. Fíjense que la formulación es la tarea de la asesoría pedagógica, ¿sí? No los involucra solamente a quienes están del otro lado escuchando esto, no solamente a asesores y asesoras, sino la tarea de la asesoría. ¿Cuáles son las dificultades? Si puede ser una sola, buenísimo. Si es más de una, que no sean más de 2. ¿Sí? Pero que busquen encontrar una, y nos va a ser muy útil para poder sistematizar la información como veníamos diciéndolo. Sí, lo dejan asentado en el foro, lo dejan escrito en el foro, de modo individual. Busquen también la síntesis, ¿sí? Porque hay más de 100 participantes y buscamos 100 párrafos, más de 100 párrafos, pero traten de que sea una síntesis lo más acorde con lo que les pasa. Por supuesto que puede ser un problema de múltiples factores, claro que sí. Es muy difícil establecer un problema. Si lo logran, buenísimo, si no, avancen en la multiplicidad de factores. Y la idea es con eso que sea un insumo también para la semana que viene, para el trabajo de la clase 2. Y yo me callo. Perfecto. Bien, ¿querés quizás dejar de compartir pantalla, Guido? Así no, eso, perfecto, así nos podemos ver. No lo estaría logrando. No, está muy bien. Ahí vamos a poner, no sé si Ceci Cavilla, estás poniendo el link de la asistencia, porque yo cerré el WhatsApp acá y voy a tardar un poquito en ponerlo, si no, mientras vamos haciendo el cierre lo vamos haciendo, pero genial. Bueno, muchas gracias, Guido, primero. Genial, súper claro. Gracias a ustedes. Buenísimo, todas las que hemos transitado, ¿no? Por política educativa, me parece que hicimos ahí como un clic en, bueno, ¿no? Poder ubicar estas cuestiones generales, como venimos diciendo, que eran un poco la intención nuestra de hoy. Así que, buenísimo. Y viste que al final podrías haber seguido hablando 3 horas, como suele suceder. Sí. Como nos apasionan estas cosas, siempre hay mucho para hablar, siempre hay mucho para compartir, así que la verdad que está buenísimo. Bueno, quizás ahora teníamos como un ratito más, entre que ponemos nuestra asistencia ahí en el Google y demás, en el formulario, que puso Cecilia Lucía, ahí lo ven. Comentarios, dudas, consultas, cuestiones administrativas, programáticas y demás, tal cual. Está la plataforma, que eso administra Aten, ¿sí? Por ahí nos preguntan y por ahí yo no lo manejo específicamente, igual estamos tratando de responder. Tal cual, la clase siguiente, como dice Guido, es el 26 de julio, o sea, después del receso, por el mismo canal, por el mismo horario, a las 7 de la tarde. Y la idea es, bueno, con alguna consulta, ahí está Tania. Dale, Tania. Vamos a aprovechar este ratito que nos queda para escucharnos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, me presento, yo soy asesora de la PET número 8 de Neuquén Capital. En realidad me quedo pensando, es más como una reflexión. Yo soy también investigadora, cursando una maestría en la Universidad Nacional de Córdoba, y pensaba porque tiene que ver un poco con lo que me interesa investigar a mí, o sea, con esta pregunta que me dejó picando el profesor de las dificultades digamos, de la tarea de las asesorías, y yo ahí me pregunto por el núcleo mismo de lo que estaría haciendo, lo que estaría operando la tarea de los asesores y la centralidad de la tarea, y a veces
cómo también, digamos, se termina corriendo el eje de lo netamente pedagógico para el asesor y termina trabajando en torno a una multiplicidad de tareas que a veces excede lo pedagógico, muchas veces lo incluye, pero sigo preguntando, siendo arte y parte de esto, ¿no? Pero cuando decís las dificultades, me hace como, y en 2 párrafos se me dificulta, debo reconocer, porque nada, es algo que me lo pregunto, me lo vengo preguntando también con mi equipo de investigación, ¿no? De las dificultades o la dificultad de la tarea, de una resolución que nos regula, cuánto de eso tenemos en la tarea, cuánto a veces se corre del eje, nada. Eso es como una pregunta más abierta para seguir pensando. Nada. Sí, sí, gracias, Tania. Yo creo que creo que tenés razón y que, de hecho, Andrea Garro, que está por ahí, me dijo hace unos días, me dijo, la labor de la asesoría a veces se desvirtúa y a veces se sobrepasa. Las 2 cosas y a veces al mismo tiempo. O sea, hacen cosas que no deberían y a veces hacen más de lo que deberían y a veces al mismo tiempo las 2 cosas. Un poco en sintonía con lo que vos decías, ¿no, Tania? La búsqueda es lo que decíamos inicialmente, intentar que prime lo pedagógico en el análisis. Pero por supuesto que todos los elementos que forman parte de la tarea de la asesoría los vamos a involucrar en el análisis, porque si no sería ingenuo, es decir, bueno, o sería medio necio, es decir, eso no lo vamos a trabajar porque no, digamos, vamos a trabajar todos los elementos que lo conforman. Entonces nos interesa específicamente las dificultades de la tarea pedagógica, pero porque nos parece que tener un mapa general y que ustedes lo tengan, un mapa general al mismo tiempo de lo que les ocurre en general, es como lo primero que hay que hacer, detectar cuáles son los problemas y después ver cómo hacer para avanzar en resolverlos. Y ver cuáles de todos esos problemas se pueden resolver y cuáles no, sabiendo que este curso es algo que por ahí suena medio chocante, pero ningún curso lo es. No es un espacio de catarsis, no digamos, no estamos acá buscando que lo que decimos no tenga una reflexión. Eso es una catarsis, ¿no? Un desahogo irreflexivo. El desahogo, por supuesto, que tiene que estar y está bien que esté. Lo que no puede faltar es una reflexión sobre ese desahogo. Bueno, ¿de qué me estoy desahogando? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Y por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Y cómo hago para resolverlo, por supuesto? La idea es una búsqueda colectiva frente a eso. No limitar lo que tenga que pasar, Tania, lo que tenga que escribir, lo que a vos te pase como investigadora, como asesora, pero sí buscar una justificación, una explicación de eso que te ocurre para tratar de resolverlo, y no quedarse únicamente con que me pasa lo que me pasa, ¿no? Digo, porque problemas Sí. en relación a... Sí. No, genial, Guido, gracias. Sí, pensamos esto de que lo hablábamos con los equipos, sobre todo con la gente de RPP también que veníamos trabajando, que es cómo nosotros en las asesorías pedagógicas hay una resolución que estipula que hay una cuestión que fue pasando respecto a la sociedad y respecto también a cada institución, y cómo pensamos los sentidos de la tarea, ¿no? Los sentidos pedagógicos de la tarea, que un poco ese es el objetivo, el propósito, mejor dicho, de este espacio de conformación, porque digo, acá nadie tiene ¿no? el saber, sino que la idea es que poder escucharnos y demás, pero sí una propuesta específica que tiene que ver con la resolución y que tiene que ver con lo mucho que se ha trabajado para llegar a esa, en términos de participación y demás, que enmarca los sentidos de la tarea. En el marco del diseño, los sentidos de la tarea como política pública, aparte, ¿no? No lo que puedo, lo que quiero, lo que no quiero, lo que a mí me gusta, lo que no, los sentidos de la tarea en el marco de la política pública que ubica este entramado de perspectivas, etcétera, etcétera, que explicaba Marcelo, en términos de marco general. Entonces, ahí tenemos como un buen indicio, ¿no? De si nos fuimos muy lejos, de si bueno, volver, ¿no? Un poco a encauzarnos
para pensar las coordinaciones pedagógicas, para pensar los equipos de coordinación pedagógica. Bueno, la propuesta un poco que plantea la 1268 y que queremos amasar acá con ustedes y trabajar. Pero bueno, yo creo que esto es la primera aproximación, ¿no? En parte a estos temas. Hay gente que no, digo, la gente que ha participado de alguna de las 27, si no digo mal, jornadas curriculares que hubo en Neuquén, seguramente les suenan un montón de cosas. La gente nueva, por ahí no tanto, ¿no? Bueno, digo, hay como de todo, pero me parece que sí nos preocupa a todas, a todos y a todes, pensar los sentidos de la tarea, y por eso estamos hoy acá. Tiene que ver con eso, tal cual. Ahí dicen que tarda un ratito el link, pero abre, así que no hay problema. De última, nosotros lo podemos pasar en el grupo de la asesoría pedagógica, en el grupo de la red. Lo de última, si acá terminamos y hay gente que no lo completó, lo podemos compartir ahí, nos avisa, no hay ningún problema. Ahí está Walter también, que no le había saludado. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda? Yo por mi parte compartir también una reflexión, gracias a los profes de recién. Bueno, digamos, la parte esta de entender, como decías, Débora, que es un rol que nosotros ejercemos en una institución y que está regulado, ¿no?, por normativa, es decir, que responde a una política pública, aclara las aguas, digamos, de no tener que estar como bombero respondiendo y reaccionando a demandas que actualmente son impresionantes, son permanentes, ¿no? Por otro lado, hay, digamos, bueno, una formación mínima pedagógica, hay una feminización de la docencia, bueno, estas cosas las puse ahí en la plataforma, hay una desvalorización de la educación en el contexto cultural en el que somos intelectuales, como citabas a Gramsci, Guido, de que es una contracultura en algunos aspectos, es decir, tenemos que ir construyendo la factibilidad, no es dado, digamos, lo que pronunciamos, lo que proponemos, es resistido en general, ¿no? Así que sí, de alguna manera creo que nos fortalece un trayecto como este porque nos da las herramientas para comprender qué sí, qué no y por qué, ¿no? Esto de los sentidos. Y sobre todo nosotros, por ejemplo, con mi colega en el CEPER 90 estamos refiriéndonos permanentemente casi a lo que dice la resolución acerca de nuestras funciones, también para entender cómo nos pensaron desde esa política educativa. Ahora eso está mutando, celebramos también esta mutación y vemos de alguna manera este rol en el que vamos a coordinar tareas, no personas, ¿no? Que eso también alivia un montón de tensiones de lo cotidiano en la escuela. Pero naturalmente cuanto más herramientas tenemos y sabemos, digamos, cuál es nuestro rol de coordinación, vamos a estar como con mucha más seguridad en el ejercicio de la función. Así que me parece que depende mucho de la normativa, la claridad y cuánto tengamos masticado esto, que justamente es para este trayecto, y actuaremos como formadores, como equipos formadores, coordinadores de enlace al resto de profesionales que se suman. Que otro dato objetivo es que en general no tienen formación pedagógica, digamos, en la proporción. Entonces estamos profesionales mujeres, ¿no?, con un sabor pedagógico que hay veces que no ha sido de alguna manera reconocido como necesario para ejercer la profesión de educador o de educadora, así que nos encontramos, y al mismo tiempo, ¿no?, iniciando una reforma o esta construcción cultural que es la antesala a la política. Así que el rol no es fácil, es de tensión, y por ahí clarificando esto creo que, bueno, podemos estar fuertes y con serenidad. Así que bueno, gracias por eso. Genial, Nati, gracias. Buenísimo escucharte. Bueno, Natalia, vos fuiste la del concepto de aperitivo formativo, que me pareció muy bueno. hoy cuando hoy lo hablábamos en la red y decía, justo el horario del aperitivo. Tal cual. Bien. Bueno, yo estoy tratando de contestar todos los mensajes que tengo por privado, si alguna no le contesté me avisa, pero ahí Claudia creo que fue la última, contesté todo lo que pude. Creo que estamos, la idea es que podamos leernos en el foro, tenemos la red para seguir trabajando, los textos que estamos proponiendo acá, que propuso Guido, que estuvo trabajando con Andrea, son los que hemos puesto también en la red, pero bueno, quizás al principio y ahora hay más gente, pero es de lo que venimos hablando, es de lo que venimos leyendo,
así que me parece que no nos vamos a encontrar ahí con grandes novedades en términos de algo que no compartamos. Me parece que son miradas colectivas sobre pensarnos, así que me parece que vamos a andar bien. Ahí tengo un teléfono, lo voy a agendar, de Ariel, y así ya me queda, y lo agregamos. Bueno, si está